Jóvenes, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a recordar rápidamente lo que es el sistema urinario, ¿cierto? En el sistema urinario, lo más importante del examen de admisión siempre me pregunta la relación de los riñones. Son dos riñones que tienen forma de frijol, como vemos ahí, en forma de habichuela, o esa forma medio ovalada que tienen ellos, ¿verdad? Van a medir aproximadamente entre 12 por 6 por 3 centímetros. Claro que eso va a variar según la edad, según el peso, según el sexo también. Una ubicación retroperitoneal. ¿Qué significa posición retroperitoneal? Significa que se va a encontrar detrás del peritoneo. Si nosotros proyectamos los riñones hacia la columna vertebral, vamos a darnos cuenta que el límite superior lo representa la vértebra dorsal número 12 y el borde inferior lo limita la vértebra lumbar número. Por eso que en los libros dicen que los límites son de la D12 a la L3. Además, puedes encontrar en los libros como T12L3. La letra T y la letra D significan lo mismo. Vértebra dorsal y vértebra torácica significan lo mismo. Presenta dos caras, una cara anterior y una posterior, un polo superior que se relaciona con esa glándula endocrina llamada glándula suprarrenal. Y no te vayas a olvidar que la glándula suprarrenal produce el cortisol, produce la aldosterona, produce la glándula o las hormonas sexuales tipo andrógenos y también las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Y no olvidarse que sin dopamina, ¿qué enfermedad nos da? Nos va a dar el famoso Parkinson. Ya no te vayas a olvidar. Ahora, el riñón derecho se va a encontrar en una posición menor, más inferior, debido a la presencia de un órgano llamado hígado, mientras que el riñón izquierdo entenderás que va a estar más en la parte superior. Presenta dos bordes, un borde interno y un borde externo. Estos bordes van a representar justamente lo que le vamos a llamar el ilio renal. ¿Qué es el ilio renal? El ilio renal es un orificio por donde ingresa una estructura de nombre pedículo renal, que está formado por tres elementos. El primer elemento se llama arteria renal, que ingresa, por si acaso. Esta es una rama directa de la arteria aorta abdominal. Después sale del riñón una vena llamada vena renal, que va a ser una afluente. ¿De qué vena? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién recuerda? A ver, recuérdame. ¿La vena cava superior o inferior? La vena cava inferior. Y esa vena cava inferior terminará desembocando en la aurícula derecha para ver lo que es sistema circulatorio, ¿no? Algo que ya nosotros hemos repasado en los videos anteriores. Finalmente, otro elemento del pedículo llamado la pelvis renal. Este elemento pertenece a la vía urinaria. ¿Entendido? Entonces no te olvides, en el examen te pregunta pedículo renal, tú deberías de marcar arteria renal, vena renal, pelvis renal. La arteria ingresa al riñón, la vena sale del riñón, la pelvis sale de nuestro riñón. ¿Ya? Dale, ahora sí. Entonces, recordar que ese riñón, ya que hablamos del ilio renal, tenemos que recordar también que este riñón va a presentar dos componentes. Un componente estroma, que vendría a ser la cáscara de una fruta, en este caso del riñón, y la fruta en sí, que sería el parénquima. El estroma se le conoce como las envolturas renales, mientras que el parénquima va a estar formado por dos: la corteza renal, que normalmente es hacia la parte exterior, y la médula renal, que se encuentra hacia la parte interior. En las envolturas renales vamos a tener tres capas. La primera capa se va a denominar cápsula interna o cápsula renal, que es la que está pegada al riñón. Luego vamos a tener una cápsula adiposa, que normalmente es tejido adiposo que amortigua los golpes que puede sufrir nuestro riñón. Acuérdate, mira la imagen, acuérdate que estos riñones están en contacto con la columna, ¿o no? Y al estar en contacto con la columna, estos riñones pueden hacer una fricción que puede dañarlos. Entonces, el elemento que lo amortigua, que lo protege, se va a denominar cápsula adiposa. Y finalmente, un tejido fibroso, fuerte, rígido, que le va a dar la consistencia y volumen a nuestro riñón, llamado fascia renal de Gerot. ¿Entendido? A ver. ¿Ya? Sí. Entonces, ya recordamos eso, ¿no? La envoltura y el parénquima. Ahora, vamos a ver el parénquima propiamente. Hacemos el corte al riñón así, lo hacemos y los destapamos y encontraríamos esto, ¿verdad?
En esta zona vamos a encontrar la corteza renal, como habíamos visto que era externo, y la médula renal, como hemos visto también que es interno. En la corteza renal, ¿qué vamos a encontrar, jóvenes? Encontraremos, número 1, habla corpúsculo de Malpighi. Número 2, túbulo contorneado proximal. Número 3, túbulo contorneado distal. Número 4, rayo medular. Mira, este rayo medular tiene un nombre, se llama Ferrein. La rayo medular de Ferrein, así se le llama también. Columna de Bertin y el tubo colector de primer orden, ¿cierto? Mientras que en la médula, que sería la zona más rojiza del riñón, tenemos las pirámides renales de Malpighi, que son de 10 a 18, encontraremos el asa de Henle. Aquí, recordarles algo, jóvenes. Pregunta de examen clásico de admisión. Decía, elemento de la nefrona que se encuentra en la médula renal. El único elemento de la nefrona que se encuentra en la médula renal se denomina asa de Henle. Los 3 componentes anteriores van a localizarse en la corteza. Por eso que tengo que insistir en la pregunta que siempre viene. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la zona o elemento de la nefrona que pertenece a la médula renal? ¿Y cuál es la respuesta? El asa de Henle. Y finalmente el tubo colector de segundo orden, también denominado Bellini, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos apreciar una pirámide donde va a tener su base, que es hacia la corteza, y el vértice, que es hacia el seno renal. ¿Qué es el seno renal? Es este espacio que deja el inicio ya de los cálices con la pelvis renal. Por eso que aquí se va a encontrar el famoso sistema pielocalicial. ¿Qué es el sistema pielocalicial? Pielo de pelvis y calicial de cálices. Entonces, ese es el nacimiento del cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, ureter, vejiga, uretra, o sea, la vía urinaria. Y aquí encontramos donde desembocan todas las pirámides llamadas papila renal. La papila renal, ¿con quién se va a conectar? Él ya se conecta con el primer componente de la vía urinaria llamada cálices, ¿mayores o menores? Los menores. No te vayas a olvidar de ese dato, ¿ya? Dale, pausa, ¿sí? Continuamos. Entonces, y por último, ya para graficar lo que vamos a recordar de la nefrona, sí, la nefrona esta la vamos a recordar, veamos cómo se encuentra constituido todo un lóbulo renal, ¿verdad? Este lóbulo renal va a presentar médula, va a presentar corteza, va a presentar por afuera una envoltura renal y a los costados pedazos de las columnas de Bertin. Aquí vamos a ver, mira lo que habíamos visto inicialmente. ¿Esa era la corteza o no? Y si eso se llama corteza, aquí va a ser el primer componente llamado corpúsculo de Malpighi. Vamos a tener un segundo componente, túbulo contorneado proximal. Vamos a tener un tercer componente, túbulo contorneado distal, y el tubo colector de primer orden. Pero ¿qué te das cuenta también? Que hacia la parte inferior, miren, la médula, ¿qué encontramos? El asa de Henle. Por eso se le conoce al asa de Henle como el único elemento de la nefrona que pertenece a la médula renal. Esa es la razón, teniendo una rama delgada y una rama gruesa. Además, este tubo ya un poco de diámetro mayor se llama tubo colector de segundo orden, también llamado tubo de Bellini. Y mira todo donde desemboca. ¿En dónde desembocaba? En la papila renal. Quiere decir que eso se va a llamar papila renal. Sí, no te vayas a olvidar. Dime, ¿y la papila renal dónde desemboca? Aquí. ¿Y cómo se llamará esto? El cáliz menor. Muy bien. Entonces, es hora de hablar de la nefrona. Nefrona, o también llamada unidad anátomo-funcional de los riñones. Se dice que existen de 1 millón a 2 millones, pero en total, ¿no? 1 millón por cada riñón. Obviamente, como son 2 millones. Así dicen los libros. Esta nefrona va a tener 2 componentes. El primer componente se llama porción vascular, o sea, vasos sanguíneos. Y la segunda porción se llama porción tubular, o sea, los tubos colectores, ¿verdad? Entonces, mira, porción vascular, corpúsculo renal de Malpighi. Ahí vamos a encontrar a sus 2 componentes. Uno se llama glomérulo, que está formado en la parte superior por la arteriola aferente, y del glomérulo nace la eferente. Entonces, tenemos que seguir una secuencia: arteria aferente, glomérulo, arteria eferente. Una pregunta del año pasado en el examen de quinto de la Pedro que decía que la arteriola eferente forma el glomérulo. Algo incorrecto. ¿Por qué? Porque ¿qué ves en la imagen? ¿Quién forma el glomérulo?
¿Quién se da cuenta? ¿Quién forma el glomérulo? Sigue las flechas, date cuenta de las flechas. ¿Esta aferente ingresa o no ingresa? Y si ingresa, se va a transformar en glomérulo. ¿Y quién sale del glomérulo? La eferente. Esa es la razón por la cual la premisa que decía que la arteriola eferente forma el glomérulo era falsa. ¿Por qué era falsa? Porque ¿quién es el que forma el glomérulo? La arteriola aferente. No te vayas a olvidar, esa pregunta vino el año pasado, ¿ya? Así que recuerda. Ahora, fuera del glomérulo vamos a tener una cápsula que envuelve a todo este glomérulo. ¿Cómo se llama esa cápsula? La cápsula de Bowman. Y como tú vas a ver en la imagen, la cápsula de Bowman va a estar formado por dos hojas o dos componentes. El primero se llama hoja visceral y el segundo se llama hoja parietal. ¿Por qué le llaman hoja visceral? Porque se pega a una víscera. Y en este caso, ¿quién sería la víscera? El glomérulo. Entonces pregunta de examen, ¿qué componente de la cápsula de Bowman se pega al glomérulo? ¿La hoja visceral o parietal? Visceral. Y por eso que en esta visceral dice que se pega al glomérulo, permite la filtración del glomérulo y además presenta una célula llamada podocito. El podocito es una célula que va a permitir la formación de la famosa membrana endotelio capsular, que entre ellos va a tener unos poros de filtración permitiendo que la sangre se filtre hacia el espacio capsular para formar la orina, algo que en un video también vamos a colgar y vamos a ver toda la formación de la orina, ¿no? Con sus patologías y todas esas cositas que al final de la clase vamos a ver. Y tenemos una hoja parietal que está hacia afuera, cuyo epitelio va a ser epitelio simple plano, ¿sí? Entonces, glomérulo más cápsula de Bowman, ¿qué me forman? El corpúsculo de Malpighi, que es el primer componente de la nefrona. El segundo componente se va a llamar túbulo contorneado proximal, el tercero se va a llamar asa de Henle y el cuarto componente se va a llamar túbulo contorneado distal. Jóvenes, para terminar este pequeño resumen, yo quiero hacerte algo más sencillo que esto. Porque a veces dibujar o llenarte la pizarra, de pronto siempre es bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. La teoría siempre va a ser la teoría, pero la idea es que tú en el examen de admisión puedas llevar la teoría a la práctica y marcarme la respuesta. Entonces mira qué vas a hacer. Tú eliges cualquiera de las dos manos, como quieras poner las manos, pero la mano que elijas, ponla en ese sentido. Siempre el pulgar para arriba, tú sabes qué significa, y el dedo meñique siempre hacia abajo. Quiere decir que yo te voy a pedir que hagas esto. Mira con tus manos, la mano que tú elijas, siempre haces esto. ¿Qué representará el pulgar? Y ahí te das cuenta que la arteriola aferente es más gruesa, tiene un diámetro mayor que la arteriola eferente, ¿o no? Entonces dime, ¿ya me estás entendiendo o no a qué quiero llegar? Si yo digo, este pulgar, ¿a quién representaría en mi nefrona? A la arteria aferente. Dime, el meñique, ¿a quién representaría? A la arteria eferente. Y dime, ¿y en medio quién está? Excelente. Quiere decir que tú haciendo así, no hacía, eso es malo. Al hacer así, ¿qué estás hablando? Arteria aferente, glomérulo, arteria eferente. Vamos a la secuencia. Arteria aferente, glomérulo. Mira, esto fue tan estudiado que hasta este jugador argentino, Lionel Messi, me dijo, Iván, no te olvides del glomérulo, me dijo. No se olvides el partido, ¿no? Mira, imagínate, o sea, Messi sabe esto. Habla, ¿cómo se llama esto? Aferente, glomérulo, arteria eferente. Dime, ¿cómo se llama este componente si yo pongo mi mano así? Mira, ¿qué te das cuenta? ¿Quién se da cuenta? ¿A quién envuelve la cápsula de Bowman? Al glomérulo. Entonces tú vas a hacer con la otra mano así. ¿Y qué te das cuenta? Que esa manita tiene dos componentes o no también. Mira, ve, este primer componente, ¿qué será? Si está hacia adentro, ¿quién será la cara que está hacia adentro? La hoja visceral. Pues mira, ahí está, la proyección, ve, hoja visceral. Y hacia afuera, ¿quién estaría? La hoja parietal. Entonces dime, ¿cómo se llamaría este primer componente? Arteria aferente. ¿Cómo se llama ese componente? Glomérulo. ¿Y ese? Ya, si hago así, ¿qué digo? Cápsula de Bowman. Dime, ¿la cápsula de Bowman tiene dos caras o no? ¿Cómo se llama esa cara? Visceral. ¿Y esta cara? Ya dime, Bowman, ¿a quién se une? ¿A la arteria aferente? No. ¿A la arteria eferente? No. ¿O al glomérulo? Entonces se une al glomérulo. Dime, ¿qué cara se une al glomérulo? ¿La parietal o la visceral? La visceral. Entonces, mi amigo, si a ti te dicen corpúsculo de Malpighi, tú tienes que acordarte de esta posición. ¿Cómo se llama esto? Glomérulo. ¿Cómo se llama esto? Cápsula de Bowman. Si yo uno glomérulo
más cápsula de Bowman, ¿qué me da como resultado? El colpógeno al pi. Y ojo, no queda ahí, no queda ahí. Si tú haces tu mano así, este primer componente, ¿cómo se llama? Túbulo contorneado proximal. ¿Cómo se llamaría esto? El asa de Henle. ¿Cómo se llamaría esto? El túbulo contorneado distal. O sea que si tú haces esto, ya tienes todo. Mira, rama delgada, rama gruesa. No sé si me dejé entender. Entonces, si se entendió este pequeño video, espero que lo compartas. Dale su like correspondiente, suscríbete porque ya superamos los 200, ya estamos cerquita a llegar al 1.000.000 de suscriptores. Así que les pido que este video lo puedan estudiar, repasar y estén atentos al próximo video que va a ser de filtración glomerular. Ya, muchachos, muchas gracias. Listo. Ya